Cuando estaba orando para saber qué compartir con ustedes hoy, y el Señor me dirigió al libro de Hebreos, en particularmente una vida vivida por fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, es un capítulo que habla de vivir una vida de fe. Todos nosotros tenemos una forma que estamos operando. Es como un guía de por qué hacemos lo que hacemos, cómo pasamos nuestro tiempo, por qué hacemos las cosas como las hacemos, cómo gastamos nuestro dinero, cómo gastamos nuestra energía, cómo hacemos nuestras decisiones. Todos tenemos un guía de donde operamos. Y la Biblia nos da una guía que es diferente que la guía normal de una persona que no es cristiana. Nosotros tenemos este guía que se llama la fe. Para un cristiano, la fe es el nuevo sistema de operar para una vida cristiana. La fe es cómo operamos. Antes que seamos cristianos, o antes de que éramos cristianos, o seamos cristianos y nunca hemos entendido lo que significa ser un cristiano, vivir como un cristiano. Hoy vamos a ver eso. Pero esta vida de fe que Dios le da al creyente es diferente a alguien que no es cristiano. Si tú no eres cristiano, tú no vives por fe en Dios. Tú vives por fe en alguien más, en algo más. Y esta fe por la que vives puede ser fe en lo que ves, fe en tus propias habilidades, fe en lo que sientes, en lo que tu corazón te está diciendo. Estas son diferentes guías que el mundo usa para hacer decisiones. Puedes usar un guía de experiencia. Más o menos a lo que el resumen es que si no estás viviendo por fe, estás viviendo por algo que es temporal, que se está acabando, algo que te va a llevar a la destrucción. Y eso es lo que la Biblia dice. Y la fe, así como vemos la fe, el último día de este año, tenemos la oportunidad de vivir este año que viene de la forma en que estamos viviendo para el plan de Dios y las leyes de Dios. Y así es como la fe funciona. Nos pone en un camino que ya está hecho por Dios. Ese camino que ya está hecho por Dios nos empodera por el Espíritu Santo, y ese camino es un camino de fe y nos lleva a las cosas de Dios. Estaba orando de qué compartir hoy y Dios me trajo al tema de la fe. Estaba animado sabiendo que lo que diga hoy y veamos en la Biblia hoy es una garantía para todos nosotros. El 2024 va a estar confuso, emocional. Van a ser muchas cosas arrojadas a ti, y en medio de todo esto, lo que sí sé es que lo que vamos a ver hoy garantiza que Dios nos va a establecer, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a usar, que nosotros vamos a florecer o gozar en este año a pesar de lo que pase en el mundo o en la cultura. Dios nos garantiza paz en el corazón, alegría en nuestro corazón.
nos garantía ser fructíferos, nos garantía alegría, pasión, gusto. Y lo que vamos a ver hoy es la garantía que podemos enfrentar lo que viene, que no tenemos que tener miedo, que podemos ir al próximo año sin temor. Y la razón por la cual podemos hacer eso es porque vamos a vivir por fe y no por vista. Vamos a vivir por la voluntad de Dios y no por la voluntad de nosotros. Y esto nos va a liberar del temor, de las preocupaciones y de todas las cosas que vienen con eso. En Hebreos capítulo 11 nos dice, nos explica la fe. ¿Qué es lo que pasa con la fe? Algunas cosas que la vida nos dice con respecto a la fe son esto. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Lo que nace de Dios sobrelleva el mundo. En otras palabras, el mundo no es como una ola que nos lleva donde quiere ir. Nosotros estamos sobre la ola. Estamos arriba del movimiento. Estamos arriba de las cosas de este mundo. Hemos ganado a esas cosas. Y esta es la victoria que ha sobrellevado al mundo. Es la fe. La fe indica que no somos sujetos a las cosas de este mundo, estamos sobre las cosas de este mundo. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible complacer a Dios, porque aquel que viene a Dios tiene que creer que Él es y que Él es el que premia a los que lo siguen. ¿Qué les parece eso? Segunda de Corintios 5:7 dice que caminamos por fe y no por vista. En Romanos 1:17 nos dice, porque en él la rectitud de Dios se revela de fe a fe y dice que los justos vivirán por fe. En Efesios 2:8 nos dice, por la misericordia de Dios hemos sido salvados por fe, no por nosotros mismos, es un regalo de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene escuchando y escuchando la palabra de Dios. Y uno de mis favoritos, Galacias 2:20. Yo he sido crucificado con Cristo. No soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en mi piel, la vivo en fe en el Hijo de Cristo que me quiso y dio su vida por mí. Y en Hebreos capítulo 11, vamos a leer esta sección, empezando en el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipcio, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipcio sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y el reconocimiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Y vemos
que Moisés es un ejemplo práctico de lo que es caminar por fe. Hay 4 cosas que vamos a sacar de esta escritura con respecto a la fe de Moisés. La primera, la fe renuncia, la fe escoge, la fe ve, la fe obedece. Estas son las prácticas que encontramos en la vida de Moisés. Y cuando vemos esta sección de la escritura, es importante entender a dónde pasó esto. Antes de que llegamos aquí, hay que regresar a la promesa que Dios le dio a Abraham, que a través de él iba a bendecir todas las naciones del mundo. Después de Abraham, el Mesías iba a venir. Y después de Abraham, una nación iba a ser formada, que Abraham iba a tener descendientes. Abraham tuvo un hijo, se llamaba Isaac. Isaac tuvo a Jacob, a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, los 12 tribus de Israel. Y uno de sus hijos, el joven, era José. Sus hermanos mayores no lo querían, tenían celos de él y lo trataron de deshacerse de él. Lo tiraron en un hoyo y lo sacaron de ese hoyo y lo mandaron con los enemigos a Egipto como un esclavo. Y terminó siendo elevado a una posición alta. Dios le enseñó sueños de Faraón en Egipcio. Dios le enseñó favor y trabajó a través de él su plan. Y José no sabía del plan de Dios. Hubo un hambre. ¿Dónde estaban sus hermanos? No había comida, escasez de comida. Sus hermanos tuvieron que venir a Egipcio, a donde estaba José, su hermano. Y allí él les tenía provisión y un buen lugar para la familia. Ahora la familia está en Egipcio. Otro faraón viene a poder en Egipcio. Y él no tenía el mismo sentir hacia los Joseph y sus hermanos que el faraón anterior. Y él los empezó a ver como un enemigo, como alguien que le podía hacer daño. Él hizo que a todos los hijos de los judíos los mataran. Les dijo a las parteras que mataran a estos niños, a los niños, a los varones. Y después pidió que toda la gente tirara los niños varones al río. Y eso nos trae a donde estamos ahorita leyendo, cómo Moisés tomó esto. Lo primero que notamos es en el versículo 23. Miren el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, Moisés nació en un tiempo terrible, a donde los judíos, en un tiempo que era horrible para que las madres judías tuvieran hijos. Algunos en nuestra cultura, y miramos la cultura, y miramos al mundo y decimos, vamos a tener hijos. No vamos a tener hijos. No hay ninguna manera que yo voy a traer un hijo a este mundo, es lo que nos decimos. Pero la fe no dice eso. La fe escucha a Dios. Y la fe entiende que Dios tiene un propósito en cada generación, en cada tiempo, en cada temporada. Y nosotros no tenemos que vivir con temor. Tenemos que vivir por fe. Y estas mujeres judías fue notada por Faraón.
tenían muchos niños, y no tenían miedo de que sus hijos nacieran en esclavitud. Ellos vivían por fe y traían muchos niños a la vida sin temor a la esclavitud. Y todos estos niños fueron un gran miedo para Faraón. Y Moisés nació en este ambiente. Pero mira la fe de sus padres. Fue escondido durante 3 meses por sus padres. No lo quisieron matar ni abortar. Ellos tuvieron fe y lo escondieron. Ellos no le hicieron caso a Faraón. No escucharon las palabras de un hombre sin Dios. No escucharon las palabras de una cultura que quería dictarles decisiones que le dirían, va a ser más fácil, va a ser menos conflicto, o tu hijo no quieres que pase por estas cosas. Los papás dijeron, nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere o lo que Dios dice. Era un buen caso para desobediencia civil, cuando la palabra de Dios es cambiada por la palabra del hombre. Pero ellos, en vez de matar a Moisés, lo escondieron. Esto podía causarles la vida y a su familia, pero ellos vivieron por fe y no por vista. Dice que lo escondieron porque era un niño muy bello, un niño hermoso. ¿Qué quiere decir eso? No sé. No conozco a ningún padre que no piense que su hijo es hermoso cuando nace. A lo mejor hay algunos, pero yo no conozco a ninguno. Nunca he escuchado a un padre decir, mi hijo está muy feo. Nunca. Probablemente no indica lo que nosotros pensamos. Probablemente lo que indica es que ellos vieron que Dios tenía algún llamado para su vida. Y ese llamado para su vida, ellos lo iban a entender por su fe en Dios, que Dios tenía un propósito para Moisés. Y si miran aquí, dicen, y no temieron el edicto del rey. Interesante. Ellos están leyendo por un guía, están viviendo por un guía diferente. Aún si escogieron esconderlo y no hacer lo que el faraón decía, pensarías que iban a tener miedo, que los fueran a encontrar. Pero aquí nos dice que no temieron. No temieron el edicto del rey. ¿Cómo sucede eso? Hay 2 cosas que no pueden vivir en junta: la fe y el temor. La fe y el temor no pueden vivir juntos. ¿Por qué es eso? Porque la fe es vivir con la convicción y la creencia que Dios está en control. Cuando uno vive con la convicción de que Dios está en control, y así sabiendo que Dios está trabajando el bien y no el mal, que Dios por su propia naturaleza es uno que bendice y da, y que da bueno y que ama, sabiendo la naturaleza de Dios y sabiendo que Él está en control. Esa es una convicción que cada creyente debe de pararse sobre. Es un poquito confuso para Dios. Es confuso para Dios. Cuando los que tienen una relación personal con Él viven en temor y no en fe. No quiere decir
que de vez en cuando no seamos sujetos a ser un poquito temorosos porque no somos robots. Pero ¿qué hacemos con ese temor del futuro, de las cosas que puedan pasar? Todo eso lo reemplazamos con fe. Así es como lo hacemos. Reemplazamos el temor con nuestra fe, que Dios está en control y que Dios es bueno. Eso nos libera de tratar de controlar ciertas cosas y circunstancias para sentirnos mejor. Controlando es una forma que ejercemos nuestro temor. La fe es lo contrario, es a donde le estamos entregando todo a Dios y dejamos que Dios tenga el control. La fe requiere que le entreguemos todo a Dios y dejemos que Él tome el control. Y eso nos trae paz. Que nosotros no tenemos que tener el control del mundo, que nosotros no tenemos que corregir el mundo. Si esa es nuestra mentalidad, entonces Dios nos da permiso para retirarnos hoy. Si nosotros creemos que somos el ejecutivo del mundo, entonces es tiempo para retirarnos. Es tiempo de retirarnos y de entregarle todo eso a Dios. Esta fe, esta fe de los padres es muy grande. Esta fe es viendo, se ve en Moisés. En el versículo 24 nos dice, por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Lo que pasó, cuando ya estaba grande, sus papás se dieron cuenta que ya no lo podían esconder, lo pusieron en una canastita y lo pusieron en el río. Y cuando estaba en la canasta en el río, Faraón, el rey de Egipcio, su hija, lo encontró. Y su hija, la hija de Faraón, lo tomó como su hijo. Pero se lo regresó a la mamá de Moisés para que lo cuidara. Pero cuando ya era grande, se lo trajo al palacio. En las enseñanzas de los egipcios, la enseñanza y sofisticación, el dinero, el poder y todo lo que viene con ser gente de tanta poder en un mundo, en una dinastía del mundo. Y Moisés creciendo en este ambiente, viendo tantas cosas del mundo, disfrutando todo. Cuando Moisés llegó a su edad de mayoría, la edad a donde ya daba cuentas por sí mismo, empezó a entender y reconocer, estoy viviendo en esta posición, en este palacio, y él podría, porque era el único hijo de la hija de Faraón, él podría haberse ido a Faraón. No sabemos seguramente, pero estaba en una posición de poder haber sido Faraón. Vino al punto a donde él tuvo que tener el discernimiento, reconocer las cosas que estaban pasando. Estaba en una posición de poder y en un lugar donde podía tener todo lo que el mundo ofrecía. Pero él también miraba
cuando estaba en este palacio But he would also y see that when he was disfrutando sitting in this todo lo del palace palacio y las cosas del mundo, and él miró enjoying esta and otra being enlightened gente in the things of the world, he would see these other que eran people. esclavos, esta gente These other people who were slaves. que eran los These trabajadores other del rey. people who were the Esta labor gente a for la the cual el kingdom. faraón le tenía miedo These y other los people who the golpeaba Pharaoh was y los afraid of, so maltrataba he para would que whip hicieran lo and que él beat quería. them Y él miraba esta gente get them to sufriendo do y what he miraba dónde wanted to estaban do, and ellos he'd y a dónde see estaba these él. Y algo people, en and su he would look at where he corazón tenía was and una look conexión at con los where they were, esclavos. and there was something in him that had a connection with the slaves. Y siendo criado por su propia No madre, doubt, being cuando estaba raised joven, tuvo by una his mother conexión when he porque was era uno de younger, ellos. he would have a connection because he was one of them. Y aunque por fuera So, y en even posición though estaba en una outwardly, posición de poder en positionally, su he was in corazón, él estaba Egyptian conectado power con la position, gente que estaba in his sufriendo. heart, he was connected to the people of suffering. Piensas día a día, él estaba en contacto And so you just think day in and day out, y he conectarse would con be in gente contact with people, connect y se with people, sentía and más feel como la gente que more estaba like siendo the oprimida, y people llegó el that día were en que being tuvo que hacer una oppressed. decisión. And so then there came a time of decision. Estos tiempos de decisión en nuestra vida son muy These grandes. times of decision in our Para life are él, huge. Hizo For him, escogió he made an algo eternal eterno. choice. Él no He quiso, refused rehusó to be ser called llamado the son of hijo Pharaoh's de la hija daughter. de Faraón. What that means is Él he renunció a refused todo lo que el mundo le pudo dar a everything él. the world Poder, could have given him. prestigio, dignidad, Power, honor, prestige, posesiones, honor, todo possessions. lo mejor que el mundo tenía que ofrecer The estaban en sus greatest manos things the world has y to las offer renunció. were in his hand. ¿Cómo es que uno He puede refused hacer them. eso? How Porque can one do that? él tenía otro guía, otro Because sistema de He had operación, a different como él grid. veía la vida. He had a different como él. operating system by Y which ese he guía saw era la life, fe. and that grid Su was fe le estaba faith. diciendo algo. So his faith was telling him something. La Faith fe puede ser un can órgano be espiritual, looked at as así, sort of a spiritual organ. So, así como vivimos en as esta vida we con nuestros physically live in 7 this world, we sentidos y have este our cuerpo, 7 estos senses. cuerpo físico que And we está have these presente en este bodies. mundo Our físico. Así es como physical interactuamos presence con in el this mundo. physical world is how we Así es interact como with the entendemos el world. mundo. It's how Pero we understand the world. Cuando uno es un cristiano, But when nosotros one recibimos becomes a un Christian, órgano they then espiritual get a y así es como spiritual percibemos organ algo by which más grande they perceive something y algo even con más greater sentido and something y algo even más more poderoso. meaningful and Y esas something son las cosas del espíritu, more powerful, el and aspecto that's espiritual the de la things vida of the spirit. que The no se ven spiritual en este aspects mundo. of life. The unseen, No podemos ver el mundo que no se ve, we can't pero la fe physically see es the unseen el órgano world, por el cual but sentimos faith el is the mundo que no organ se by ve. which we experience the Cuando unseen nosotros pensamos que el world. mundo físico es más Now, when real we que el think that mundo The espiritual, physical estamos world mal. is more real El than mundo the espiritual spiritual world, es we are más wrong. real, The más spiritual world is eterno more real, y more va a in- permanecer para la eternidad. more eternal. It will Ahí es donde endure vamos a pasar forever. nuestra eternidad. It's where we will Es spend un mundo our eternity. donde las cosas no se It is the deshacen, se place desaparecen. Es un where lugar things don't fade away, donde vamos a It is estar the conviviendo place con Dios para la where we eternidad. will fellowship and interact with Y esto God fue lo que for Moisés eternity. Pudo hacer, And this is what pudo ver Moses lo que estaba pasando is able to do. He's able to look at y, what is going y on, ver y evaluar y decir, and he's able to sort of assess and evaluate and say, no quiero tener don't lo que se me wanna está dando a mí. have what is given Voy a to me. renunciar, porque mi fe I'm going me to dice refuse algo that diferente. because my faith
tells me something y él else. empujó todo lejos de él, todo lo del mundo. And so it's like he pushed it all away. Tienes que sentir la gravedad de You él just hacer have to eso feel the y gravity of him entender doing que that. cuando él está empujando todo And afuera, understand is he is todo lo pushing está empujando everything away, lejos so de él. all his No quiero chips, todo esto. he's pushing them all away and saying, I don't want all these chips. He's doing that because he's forced and put in a position Él fue forzado y puesto en una where posición a donde tenía que he had escoger to entre choose dos between two cosas. things. No era solo decir no quiero ser el So hijo it de wasn't Faraón. like he's just saying, oh, I don't want to be the son of Pharaoh's daughter. Era una o la He otra. was saying that because it was an O either or thing. escogía ser la hija de Faraón, lo So que, cual he indicaba was que either él the son of tenía Pharaoh's daughter, which means he dejar had quien él to era como judío y tenía que ser who he parte de los que was as a perseguían a los Jew, and he had judíos. to be part of the So él está persecution haciendo una of the decisión Jews. renunciando So he's making a ser el hijo decision here, de la refusing hija de Faraón, porque to él be called the son of Pharaoh's entiende daughter, because que hay algo más he's grande, algo understanding más and knowing there's alto, something bigger, algo más alto something de lo que él higher. ve. There's a higher thing going on than what he sees. And so the first point is understanding Cuando vivimos por la fe va a haber when we're muchas living by cosas faith, a there las are cuales going to be many things renunciamos, we refuse. But understand this, the reason pero we la razón por la cual las refuse them renunciamos is es porque because they esas van a somehow will interferir en interfere nuestra relación con Dios. our relationship. Nosotros necesitamos vivir por fe We're to y live renunciar by a faith, todas and las practically, cosas que when we live by interfieren faith, con nuestra we relación con refuse Dios. everything that Ahí es interferes a donde with la our renuncia relationship with viene. God. That's where the refusal Como creyente, occurs. hemos cambiado como And ser una because persona a believer natural has que vive changed por from la vista y being por a las cosas del natural mundo. person who lives by Cuando somos sight creyentes, and nos for the cambiamos things of the de world. eso y nos And when one transformamos becomes a believer, they y ahora change from tenemos el that. Espíritu They're Santo y vivemos transformed, and now por they're fe, given the Spirit, porque and they are now esa to persona live vieja by se ha faith muerto because that y ahora old self has died. el vivir por este mundo y That las cosas de este mundo old self of se murieron living for y ahora this vivimos world por and las the cosas things de la of the world eternidad died, y and now we live for renunciamos the a things of ese eternity. mundo So viejo. we refuse. Pero el renuncia But no es our todo lo que hacemos. refusal is not all we do. A Sometimes veces there's creemos a que el ser idea cristiano where no podemos you hacer become a nada. Christian, you can't do Eso no es anything. cierto. You just say no to everything. Cada renuncia But that's not true. es un sí al otro lado. Es como de las dos una moneda de dos caras. Cuando le decimos no al pecado, le decimos sí a Dios. Cuando decimos no al mundo, le decimos sí al reino de Dios. No es una vida de que no podemos hacer nada, es una vida, no vas a hacer las cosas que te hacen daño, pero vas a hacer las cosas que te bendicen y que te traen alegría y te llenan con satisfacción por Dios. Cuando renunció a las cosas del mundo, las cosas malas, Él abrazó las cosas, las bendiciones. El segundo punto lo encontramos en el versículo, que la fe escoge las cosas. En el versículo 25, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Allí fue donde su decisión estuvo. A donde tuvo que escoger. Y es más fácil entender porque fue una decisión muy difícil. Cuando renunció a ser hijo de la hija de Faraón, se fue lejos de todo el placer del mundo y todo lo que el mundo le ofrece. Pero a la misma vez, en el otro lado de la moneda había sufrimiento. Está renunciando, pero está escogiendo.
Now, when Cuando we nosotros decidimos decide to seguir a Jesús, follow hay sufrimiento. Jesus, there is suffering Lo que involved. Moisés estaba haciendo es What identificándose a Moses sí was doing mismo was con la gente de Dios. identifying himself with the people of God. Nosotros no We don't firmamos just para sufrir. sign up to No suffer decimos, quiero ser un necessarily. cristiano When we para, become a Christian, para we don't sufrir. say, "I wanna be a Christian El so I can sufrimiento suffer." solamente es parte de eso, porque Suffer ahora just estamos happens en to el be mundo, pero no part of somos it parte del because mundo. now we're in the world, but we're not of the world. Si han estado leyendo su Biblia de un año, este If you've mundo, been reading your ustedes one-year Bible this verían week, lo que le pasa al mundo. La you Biblia would have nos seen dice what lo que le happens pasa al to the mundo. world. We know what El happens to the mundo world. va a ser destruido. El The sistema world de este mundo va a ser is destruido. destroyed La as we know economía it, del the world mundo, system as we know it. la forma que The ellos world piensan, economy, los the deseos, los world placeres, la forma way que of viven, thinking, the vivir para sí mismos, desire para el for placer, todo pleasure eso and va a ser living for destruido. pleasure, Eso nos living dice for el libro de self. Revelación. It's all Y las destroyed. The book personas of Revelation que tells us that, están all viviendo para destroyed. eso están And the people who llorando y are no pueden living creer for que está that sucediendo are eso. crying and weeping and they're Porque watching toda and they su can't esperanza believe estaba it. en el mundo. Y cuando toda nuestra Because esperanza all está en their el hope mundo, was in the world. eso se va a hundir. And when all our Eso es hope is in the temporal. world, it will sink. Y escogiendo It is temporary. la gente de Dios, Él So no by solo escogió choosing sufrimiento, sino escogió God's people, he didn't a just ser asociado choose con la suffering, gente de he Dios chose- en vez de la chose gente del mundo. to be Y por associated with eso the people hubo of God sufrimiento para versus Él, the porque escogió el people pueblo of de the world. Dios. And because of that, there was suffering Y involved. hubo aflicción. The suffering here is described as affliction, Eso es opuesto los placeres As temporales opposed del to pecado. the passing pleasure of Es sin. una forma interesante de describir Isn't that an el pecado. interesting way to describe sin? Si describe el pecado It correctamente does como describe sin placer, accurately as fun. el pecado da un placer, sí da placer, Is fun. If we're honest, it's fun, pero es muy pequeño ese placer. but it has a very short shelf life. El otro lado And the del placer side of the del fun pecado part of sin es ser captivo is y ser captivity preso and del bondage. pecado. Y eso no es divertido. that's not fun. El pecado es muy So llamador. sin, it's allurement. divertido, or es lo que if te you're a atrae. fisherman or woman, the bait of sin is it's fun. ¿Cuánta gente hace cosas destructivas And how many porque people lo do disfrutan? destructive things because it's fun. Pero ese disfrutamiento So fun. que trae a la gente But después that los mantiene fun como then captivos o draws esclavos. people in, Y luego el holds placer se people va. as captives, and then El placer se va y eso es una garantía. the pleasure El placer de la there's a garantía guarantee. siempre pasa, eso es una garantía, nunca Pleasure dura. of sin will always pass. It will never last. And so Moses, as he's Moisés choosing escogió ser identificado con la gente de identify Dios with the y, people of God and y be escogiendo part of the ser people of God, identificado and con la while gente he's de doing Dios, that, he's empujó pushing las and cosas del mundo refusing lejos to de él y las cosas part del of mundo the lejos de él. people of the world and the things that the Entendiendo- world gives. What he's doing is he's living by faith, Entendiendo que el understanding placer that- del pecado es that temporal, it's going to be temporary que hay un pleasure of placer, sin. pero es muy temporal con el It's pecado. gonna be very Y luego hay short. There's otro a lado de passing esclavitud, pleasure of pero it, él, but then Moisés, there's estaba another pensando side más of it. allá de So eso. he's thinking bigger. Faith La fe bigger. piensa eternamente, piensa más grande. Faith La thinks fe eternally. piensa en el reino de Dios. thinks heaven's La fe word. piensa Faith a donde uno está conectado con in el a reino de way Dios por la where eternidad one is connected y with the no kingdom of God en and eternity un mundo que se está versus hundiendo y in muriendo. a sinking, dying world. Y así es como la fe es que puede And so escoger that's how cosas. faith is actually able to Porque conforme está choose things, renunciando a las cosas del mundo, está because escogiendo as las it's cosas de la refusing things, eternidad. it's choosing las the cosas de things of Dios. God, the eternal things. But look at verse 26. El This versículo is so 26, insightful. muy interesante, In nos verse dice 26, cómo él podía ver, it las tells us cosas how correctamente. he was able to see dice, things correctly. consideró como mayores riquezas, esteeming. What quiere does that mean? decir, That means juzgó, vio, evaluating. evaluó.
Así es como accounting, hacemos decisiones judging. So nosotros. these are the decisions we make. This is how we make decisions. Hacemos decisiones por la guía de We fe. make decisions by Estamos the haciendo grid of faith. decisiones We're por making those Dios y las cosas decisions eternas. for God and eternal things. Porque Él podía hacer eso, porque tenía fe y And vía so, por fe, because he was Él able to do pudo that, because he had evaluar faith and lived by y faith, juzgar he was able to lo que evaluate Dios and hizo judge the reproach of Christ como riquezas más grandes que los tesoros as de greater riches egipcio. than the treasures En el in versículo 26 dice, consideró como mayores riquezas el aprobo de Cristo que los tesoros de Egipto. See, he wasn't just someone who said, Él no dijo, yo nomás disfruto that sounds like sufrimiento. someone who hates themselves, right? Like, I want to do No dijo harm to eso él. myself, No, so- no dice uno, yo voy a ser un cristiano y voy a sufrir toda mi vida. But Nadie dice eso. that's not the way faith Tenemos looks que hacer at decisiones. La fe making la choices. evalúa Faith is actually las able cosas to correctamente. evaluate things no correctly. por la seducción del mal del mundo que el enemigo nos trae. Seduction of evil that El the libro de enemy Revelación brings nos about. dice que el mundo The book of Revelation tells us controlado por that the Satanás world usa la corrupción para run by corruptirnos a Satan nosotros, uses para llevarnos corruption. His goal is to de la corrupt forma que us, fuimos meaning criados en to Dios. take us away from how we were Y lo hace a created través to de be in God. fornicación. And he does it through fornication. Fornicación es He's speaking buscando o about, amando cosas sobre Dios. lusting after things Y es in lo que place of Satanás God. quiere, corrompirnos a nosotros. And that's what Satan wants Porque to do. He Moisés wants to estaba corrupt operando us. en el guía de And so fe. because Moisés was podía operating evaluar. on this grid Aquí está of egipcio. faith, he was able to Egipto evaluate, es una foto del here's mundo. Egypt. By the way, Egypt is a picture Puedo of the tener world todo and esto, todo el sin. mundo, pero no me va a I can have all of satisfacer. this, Y va a terminar. but it won't satisfy. El pago del pecado es la muerte. Voy a estar separado de The Dios. wages of sin is death. Y él sabía. I'll be Él, separated from God. él sabía que el And he pecado knew se it's iba not a ir worth it. rápido, que el placer era muy That ligero, sin would que no pass valía la by, pena that pleasure so y que iba a ser una fast. vida llena de It puros wouldn't be worth it. It'd be a life filled with regret. tristezas. Y por su fe, él tenía una forma Because he had diferente faith, de he ver was las able to cosas. have a Y él different way veía of el seeing retrato things, eterno, and his retrato faith allowed grande. him to see the big Y por picture, the eso eternal él vio things. el sufrimiento And because of that, he saw y el sacrificio de suffering. Cristo. The reproach of Christ, which is interesting. The writer of the book of Hebrews El libro de Hebreos está hablando was de talking Moisés about Moses. y Cristo. Y cuando Moisés estaba en el mundo, que Cristo venía, no se sabía. At this point. Pero Moisés, por fe, Somehow, entendía lo que by estaba faith, pasando. Moses was able to Y sabía understand what Moisés was que going sufriendo on por and Dios en este mundo see that suffering for tiene Christ unas in this riquezas, world un tesoro. has some sort of riches ¿Has or considerado treasure. alguna vez que Have you ever- la have you ever realidad que considered cuando or thought caminamos about con el Señor por fe fact that y experienciamos we las walk with the dificultades de Lord caminar by por faith fe and con el experience the Señor, difficulties of walking que nuestra by cuenta faith bancaria with en the el Lord, cielo está creciendo? that La our Biblia bank nos account in dice heaven is actually que increasing. tengamos nuestro tesoro en The el Bible cielo y tells no us la to tierra. lay up Y treasures que in heaven nos and dice not que on donde earth. nuestro tesoro está, It tells us ahí es donde está that nuestro where corazón. our treasure is, what we value, Y la that's where fe our es la heart que will hace be. eso. And faith is Así able como to do vivemos that. nuestra vida práctica en So este mundo, practically, as vemos we que live nuestra our life in caminada this con world, Dios por la fe we're able to see that our es walk de tal manera with God by faith que mira la eternidad is such mira la where foto it grande sees y eternal comprende things. It que el mundo sees no es the nuestra big casa, picture, no es nuestro and hogar. it understands No that the vivemos world por is el not mundo y our las home. cosas del mundo. Y cuando We don't live abrazamos for the world and the things las of the world, and as we persecuciones, embrace dificultades que vienen, whatever los podemos challenges, abrazar porque persecutions, and sabemos que difficulties cuando that we caminamos have, por we fe, can embrace it estamos because we know that haciendo as we tesoros walk en el through cielo. this trial Estamos by siendo faith, we will ricos be en la laying up eternidad treasures cuando in heaven. caminamos por fe. We are Estamos becoming siendo rich in ricos the- en las cosas que realmente We are importan. becoming rich in the things that really matter. Él se vio
Cuando renunció a Egipcio, se vio a sí mismo, Moisés, haciéndose espiritualmente mucho más rico y creciendo en las cosas de Dios. Y luego mira lo que dice aquí. Y él miró hacia su tesoro, hacia su recompensa. Él entendía que iba a haber un futuro. Él comprendió que su mundo en este mundo era temporal. Y entendía que en este mundo temporal no iba a experienciar todo lo lleno que Dios tenía para él. Aquí solo iba a prepararse para donde iba a pasar la eternidad. Moisés vivió por su fe y entendió que si vivía su vida para Dios en este mundo hoy, iba a afectar su vida en la eternidad, en el cielo o con Dios. Él vio las cosas de una forma realista y no como todo lo que era malo a él lo rechazó. Y ahora Moisés está disfrutando eternidad y la va a disfrutar para siempre. Él miraba las cosas diferente. Él miraba las cosas más correctamente, la forma en que realmente son. Satanás nos quiere hacer ciegos, no quiere que veamos, comprendamos o entiendamos que en esta vida que hay más que en esta vida que morir y vivir. Él quiere que piensemos que todo lo que tenemos aquí es todo. Él quiere que piensemos que tu mejor vida la vivas ahorita. Pero la Biblia nos dice que la mejor vida es en la eternidad. La fe es como nosotros vemos y comprendemos el mundo y hacemos decisiones del mundo y las cosas que están pasando aquí. Mira el versículo 27. Aquí nos dice unas cosas que él hizo. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Otra vez, no teme Moisés, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Se pasó por el tiempo de dificultad y esperar. ¿Cómo lo hizo? Él lo hizo viendo al invisible. ¿Cómo es que vemos a Él que es invisible? Por fe. La fe son los ojos que nos permiten ver el mundo invisible y a Dios invisible. Así como nos vemos, es muy diferente a cómo nos vemos unos a los otros y procesamos esa información. La fe nos da el entendimiento de las cosas eternas. Hay cosas y veces donde hacemos decisiones y no sabemos ni por qué o cómo trabaja, o renunciamos a cosas y escogemos cosas, y es porque vemos cosas a través de la fe, lo cual indica que estás entendiendo las cosas diferente y estás operando diferente y a lo mejor ni cuenta te das porque estoy haciendo esto. Estoy haciendo cosas diferentes al mundo o cosas diferentes a como las hacía antes. Es porque ahora estoy viviendo por algo más alto y viendo la vida de otra manera. Y la razón por que eso pasa es porque estás viviendo por fe. Y estás viviendo por esa nueva guía que el Señor te ha dado. Y la última cosa, eventualmente toda esta fe de una teoría y de un entendimiento mental a donde se ve prácticamente en tu vida. Y ahí es donde el versículo 28 y 29 viene. Y aquí dice, por la fe. Y ojalá que esa línea esté sonando en tu mente hoy y toda la semana. Por fe. Por fe celebró la Pascua. Y el rociamiento de la sangre
para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Cuando los niños de Israel estaban en Egipcio como esclavos, la última plaga que se trajo a Egipcio fue el ángel de la muerte que voló sobre la tierra de Egipcio. Pero solo los hogares que escucharon a Dios, hicieron lo que Dios les dijo que hicieron, fueron los que sobrevivieron. Y ellos tenían que hacer algo que se oye un poco raro, o no normal, no hizo sentido a lo mejor a ellos, pero lo hicieron. Algo que a lo mejor podían haber dicho, lo dejo para después. Hay ciertas cosas muy simples y prácticas que Dios nos dice que hagamos, y nosotros nomás debemos de hacerlas. A lo mejor estás sentado aquí ahorita pensando, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí que haga? ¿Y a dónde puedo caminar mi fe? ¿Y cómo camino por la fe? Y solo empieza siendo obediente a Él. Hay cosas en la Biblia o hábitos a donde Dios, tú escoges si quieres o no quieres. Hay ciertas cosas que tú tienes que hacer que Dios te dice, como leer tu palabra. Leer la palabra y haciendo eso una parte regular de tu vida. Es algo que Dios nos dice que hagamos, y eso es vivir por la fe. Y esto es la cosa. Nosotros crecemos en nuestra fe cuando leemos la palabra. La fe viene por la palabra y nosotros leyendo la palabra. Si no estás leyendo la palabra de Dios regularmente, no estás creciendo en tu fe. No estás tomando tu relación con Dios en serio. Y estás haciendo las cosas más como te sientes y que quieres hacer, y no basado en la palabra de Dios. Pero podemos ver un texto como esto y decir, yo quiero hacer cosas grandes para Dios. Pero vivir por la fe es lo más duro a veces, es vivir día a día por fe. ¿Y sabes cómo ser consistente en tu fe? Quita la decisión de tu mano. Nomás haz lo que la palabra de Dios dice que hagas. Leer su palabra. Juntarse juntos como un cuerpo de Cristo. Es muy obvio. Es algo que deberíamos estar haciendo. No tenemos que escoger si quiero ir o no quiero ir o tengo algo mejor. No hacemos eso. Si por fe vamos y nos juntamos con el cuerpo de Dios. Si no podemos hacer esas cosas, si no podemos estar en la palabra de Dios, si no podemos juntarnos con nuestra familia de la iglesia juntos, como dice el libro de Hebreos, que no debemos de estar lejos del resto de la iglesia. Si no estamos ejerciendo nuestros regalos espirituales y sirviendo el cuerpo de Dios. Esa es una cosa simple que Dios nos ha dicho que hagamos, no es una cosa grande. Cada creyente tiene regalos espirituales que tenemos que utilizar dentro del cuerpo de Dios para edificar al cuerpo de Cristo. Vivir por fe, toma esa decisión, quita esa decisión y el control que tenemos nosotros y obedecemos a Dios. Si la Biblia dice, hay que hacerlo, y así es como empezamos a caminar por la fe. Es tan simple como eso, es ver lo que la palabra dice y empezar a hacerlo. Y conforme empezamos a hacer eso, vemos las cosas más y crecemos más y tenemos un entendimiento más grande de la fe, un entendimiento más grande que cuando caminamos por la fe, cómo es una bendición y cómo lo disfrutamos y qué bonito es eso. Y seguimos caminando así. Lo primero es obedecer las cosas que son muy claras en la Biblia. Y nos hacemos estable. Cuando la decisión es para nosotros, hacemos lo que queremos, pero cuando se lo dejamos a Dios, estamos estables. Yo no tengo la opción de venir a la iglesia y servir. Hay veces que me siento que digo, ay, no tengo ganas de ir. No lo siento hoy.
pero no es una decisión mía. No tengo la decisión de decir lo voy a ver en la tele. Estoy contento que Dios ha quitado esa decisión de mis manos, porque no gasto en energía en pensar si voy a ir o no. Pero miren que Él mantuvo la Pascua. Él podía haber dicho, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero Él no, Él obedeció a Dios. Sí, y no lo afectó porque Él era obediente a Dios. Piensa en cuántas cosas se pueden morir espiritualmente porque no eres obediente. Mira lo que mencioné. Tus decisiones, imagínate que el ángel de la muerte mató a los niños porque no eran obedientes. A lo mejor tu matrimonio, tu familia está siendo destruida porque no eres obediente. Es en la obediencia que nos trae la salud y la energía. Es en la obediencia que nos trae eso. En el versículo 29, donde pasaron por el Mar Rojo, por la fe, y distingue entre los niños de Dios y los egipcios. Por la fe, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. ¿Por qué los egipcios se ahogaron? ¿Y por qué los niños de Israel no? Porque los egipcios no estaban viviendo por fe. Ellos querían matar la gente de fe. Estaban queriendo matar la fe. Ellos se sentían atormentados por la fe. La fe siempre gana, la fe siempre sobrevive. La fe no puede ser lastimada. Por eso es que la fe es muy importante. Y es por eso que Satanás quiere destruir tu fe. Porque la fe es comparada a tu protección. Cuando dejamos caer nuestra protección, entonces somos abiertos a todos los ataques. Este año 2024, que sea un año que vivamos por fe. Y por fe que entiendamos que Dios es más grande que nuestros planes, que Dios tiene un plan para nosotros y que Dios lo está trabajando. Y a lo mejor, cuando terminamos este año, puedes tomar un paso de fe y entregar todo a Dios y decirle, tu voluntad sea hecha, Dios. Este año, Dios, yo camino por fe. Este año, Dios, yo tengo confianza en ti. Te entrego el control de toda mi vida. Libérame. Ahora, libérame de mis deseos de controlar todo, cada situación, circunstancia de mi vida. Déjame caminar solo en obediencia a ti en fe. Y mira qué pasa. Mira qué pasa. Párale de pelear y empujar y jalar. Ser obediente a lo que sabes. No puedes ser obediente a lo que no sabes, pero ser obediente a lo que sabes. Ser obediente a lo que sabes. Y camina esta caminada de fe y deja que el plan de Dios tome control de tu vida y forme tu vida. Esto es una garantía de Dios, te lo prometo. 2024. No importa lo que pase en el mundo. Ser un año de que las cosas de Dios florezcan en ti porque caminas por fin. Hay que orar. Dios, te damos gracias por este tiempo juntos. Te damos muchísimas gracias por tu palabra santa. Y oro por cualquiera que esté aquí, que esté dispuesto a hacer esa profesión de fe. Primero, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo como su Redentor y Salvador, la Biblia nos dice que es un acto de fe. Y no es nada que podamos apuntar a nuestros buenos hechos o cosas en que la forma que nos crearon o con quien estamos asociados con alguna iglesia
que la decisión es una decisión que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, de dar nuestra vida a ti, Cristo. Si hay alguien aquí o está escuchando, esta es una invitación, es una oportunidad para recibir a Cristo como tu Redentor y Salvador. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y caemos cortos de la gloria de Dios, y que el pago por el pecado es la muerte, y eso es separación eterna de Dios. Pero Dios demostró su amor por nosotros, que cuando nosotros todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Para todo aquel que creyera en Él y lo confesara con su boca, que Dios murió y resucitó de entre los muertos, recibiera la vida eterna. Si estás aquí y no estás seguro que estás salvado y nunca has tenido un momento donde has entregado tu vida a Dios, puedes decir ahorita: Dios, soy un pecador. Señor Jesús, soy un pecador. Ven en mi vida, te entrego mi vida hoy. De otra forma, todavía estás en Egipcio y con esos que están en contra de Dios y en contra de Cristo. Y si eres un cristiano, haz una confesión de a dónde estás, confesando a dónde estás. Confiesa tu condición correcta frente a Dios, si has caminado alejado de Dios o viviendo por el mundo. Si nada más estás caminando por las emociones, ¿en qué condición estés ahorita? Confiésasela a Dios y arrepiéntete. Y di: Señor, sáname con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame a caminar contigo, ayúdame a vivir para tu gloria y para tu placer. Te animo a que hagas esto esta mañana. Dios, te damos gracias y te alabamos por este año. Gracias por tus bendiciones, por mantenernos, porque tu cara brille sobre nosotros. Gracias, Jesucristo, por la estabilidad que nos das. Y miramos a estar cara a cara contigo. Te pedimos que nos ayudes a vivir una vida fructífera mientras estamos aquí. Gracias. Let's all stand. We're going to worship the Lord one last time in song. As you sing this last song, and our prayer team will be excited to pray with you.